enseñanza a distancia y enseñanza presencial parecen dos términos contradictorios. Mi objetivo en esta presentación es mostrar que no son tan irreconciliables y, aunque posiblemente se puede mejorar, todo lo que se puede hacer con los alumnos en el aula se puede hacer a distancia con la ayuda de las nuevas tecnologías. La motivación de este proyecto fue la puesta en marcha en septiembre de 2014 de un plan de estudios conjuntos entre matemáticas en la Facultad de Ciencias de Valladolid y ingeniería informática en la Escuela de Informática de Segovia. Nuestro objetivo era hacer, entre comillas, un doble grado, de forma que los alumnos en un tiempo razonable fueran capaces de cursar los dos grados, y ante las dificultades obvias geográficas de la distancia entre los dos campus, nos propusimos hacer, con la ayuda de las tecnologías, que eso fuera posible con el menor número posible de desplazamientos, ni de profesores ni alumnos, y no nos conformábamos con poner unos contenidos en la plataforma del campus virtual, ni grabar clases, ni siquiera montando un servidor de streaming. Nuestro objetivo era que la enseñanza tuviese todas las características de la enseñanza presencial. Para ello voy a repasar brevemente todos los objetivos que una enseñanza presencial tiene, que son más o menos obvios para todos, pero vamos a ir analizando que todo eso es posible hacerlo a distancia. En primer lugar, lo que queremos es que los alumnos asistan a clase, a su hora de clase, como cualquier alumno, que escuchen al profesor las explicaciones, ver las posibles anotaciones en directo que hace en una pizarra convencional, en una pizarra digital, y que si el profesor hace una presentación en el ordenador o hace anotaciones en una pizarra digital, los alumnos a 100 kilómetros de distancia los pueden ver en directo. Hasta ahí bien, pero la enseñanza presencial también requiere una cierta interactividad. Es decir, un streaming no lo permite, pero lo que nosotros queríamos era que si un alumno en ese momento no entiende una explicación, le pueda preguntar al profesor para ver la clase o al revés, que el profesor pueda preguntar a los alumnos que están a 100 kilómetros sobre si están entendiendo las explicaciones. Además, igual que un alumno que está en clase se le puede sacar a la pizarra para hacer un ejercicio, pues los alumnos que están a 100 kilómetros también debería ser posible que hicieran los ejercicios o bien en la pizarra convencional o bien incluso en la pizarra digital que está en el aula remota. Asimismo, que se puedan hacer seminarios, tutorías de grupo y, por supuesto, exponer trabajos, sin que los alumnos tengan que, por supuesto, viajar a otro campus, ni siquiera salirse de su aula de clase. Además, en informática y también en matemáticas son muy usuales las prácticas de ordenador. Las prácticas de ordenador no son tanto una clase convencional como que, tras unas breves instrucciones del profesor, el alumno trabaja de forma personal y entonces les pueden surgir dudas particulares. Entonces es necesario que el profesor pueda interpelar el alumno pueda interpelar directamente al profesor y tener una conversación, entre comillas, privada, para resolver una duda particular sin que interfiera ello en el desarrollo y en el trabajo del resto de los compañeros. Entonces es necesario que, a través de unos micrófonos y una comunicación a través del ordenador, se pueda poner en contacto directamente con el profesor. E incluso lo que pasa físicamente en el aula, es decir, que el profesor se acerca al ordenador del alumno y ve su pantalla e incluso puede corregir, pues que eso lo puede hacer a 100 kilómetros de distancia, es decir, que desde su aula informática el profesor pueda ver el escritorio del alumno que tiene alguna duda e incluso por control remoto corregirle la práctica. Por otra parte, fuera del horario de clases es necesario ofrecer unas tutorías y nosotros queríamos algo más que un simple chat o dar una alternativa a la videoconferencia. Entonces hemos montado también un sistema de tutorías a través de ordenador, entre comillas, como si fuera una comunicación con Skype, pero en el caso de las matemáticas
pues aparte del audio y el ver la cara del profesor, queríamos que el alumno tuviera las mismas opciones que el alumno de verdad, entre comillas. Entonces, cuando uno va al despacho, pues el profesor le escribe unas notas. Al finalizar la tutoría, pues el alumno se lleva las notas. Pues bueno, nosotros queremos que el profesor tenga la opción de escribir unas notas mediante una tableta y guardarlas en PDF y enviárselas al alumno al finalizar la tutoría por email para que tenga la misma opción que el alumno que va al despacho del profesor. Por último, también queremos que el alumno haga los exámenes en su propio centro, en su propio campus, sin desplazarse a ningún sitio. Y para ello necesitamos la colaboración de un profesor en el otro campus que se encargue de repartir los exámenes, cuidar de que no se copie y recoger los exámenes al final. O bien físicamente se les hace llegar al profesor de la asignatura, o bien es posible escanearlos en PDF y mandarles el escaneado, de forma que el profesor que ha cuidado temporalmente se queda con la custodia de los exámenes. Por supuesto, los exámenes, una vez corregidos, se publican las notas vía Moodle y es posible hacer una revisión del examen a través de una tutoría virtual. El sistema que hemos montado y que ahora pasaré a describir técnicamente permite además ciertas características interesantes, como es la posibilidad de grabar clases, montar un servidor de streaming, si se considera necesario. La pizarra digital tiene ciertas ventajas en relación a la pizarra convencional, como el poder dar marcha adelante, marcha atrás sin que se borre la pizarra y poder incluso al final guardarlo en un documento y colgarlo del campus virtual. En definitiva, se trata de ofertar al estudiante que está a 100 kilómetros las mismas opciones y las mismas garantías que tiene un alumno que está a 4 metros de distancia. Bueno, para ello, técnicamente, ¿qué se necesita? Pues primero, para la docencia teórica, se necesita que en cada aula en el que están el profesor y están los alumnos haya un ordenador de clase que se comunican por internet a través de un software. Nosotros hemos usado el TeamViewer, que es el que permite al profesor mandar la presentación en PowerPoint, por ejemplo, al otro campus y que los alumnos la puedan ver en ese momento. También hace falta una pizarra digital y el software correspondiente de la pizarra digital. Esto permitiría a los alumnos también hacer ejercicios en la pizarra y entonces el profesor ve lo que están escribiendo los alumnos. Y por otra parte, de forma paralela, haría falta un equipo completo de videoconferencia que transmite la imagen del profesor y lo que él anota en la pizarra convencional de tiza y un monitor con suficiente resolución para que los alumnos puedan ver esas explicaciones. La rutina es sencilla y alumnos y profesores colaboran perfectamente. El profesor y el alumno, nada más entrar en clase, pues se enciende la televisión y la videoconferencia. La videollamada está pregrabada, cuando dan una nota se marca la comunicación. Los alumnos no tienen nada que hacer, simplemente una vez encendida la videocámara, la llamada se descuelga de forma automática. Paralelamente, el profesor enciende el ordenador de clase, abre el problema de comunicaciones con el TeamViewer y monta una reunión virtual con el ordenador de la clase donde están los alumnos. Los alumnos simplemente tienen que dar una tecla para decir que aceptan la comunicación. En el aula de informática, además de todo esto, por si hay alguna explicación general, hace falta que todos los ordenadores del aula de informática tienen que tener instalado el TeamViewer para una comunicación directa con el ordenador del profesor. Cada alumno, en principio, va haciendo sus tareas. Si no hay ningún problema, pues no hay nada más que hacer. Entonces, a medida que un alumno lo vaya necesitando porque tenga una duda y tiene que hablar con el profesor, entonces es cuando va compartiendo audio con el profesor, va compartiendo escritorio, va compartiendo control remoto según el grado de ayuda que necesite del profesor remoto. En cuanto a tutorías, al margen de la posibilidad de la videoconferencia, pues hemos ofertado a los estudiantes, y de hecho así lo han utilizado, utilizar un
portátil propio con su webcam y micrófono, y de forma que desde su propia casa pueden ponerse en contacto con el profesor. Solo necesitan instalar el programa TeamViewer, que para uso personal, en el caso de los estudiantes, es gratuito. También es posible hacerlo desde los ordenadores del centro, pero ya digo que normalmente los alumnos prefieren estar en su casa a la hora de la tutoría. El profesor, para poder escribir unas notas, necesita una tableta digitalizadora y un programa tipo Active Inspire o similar que permita dibujar con esa tableta una serie de notas que luego se pueden guardar en PDF y enviar al alumno. Si el alumno necesitase escribir y no tiene tableta, pues hay alternativas para hacerlo con una tableta usual, tipo iPad, etc. Y puede usar una pizarra compartida en Internet, por ejemplo, de ese tipo, en el que profesor y alumno pueden escribir de forma simultánea en ese documento. En cuanto a la implementación del sistema, comentar que esto no es una elucubración teórica, está implementado desde septiembre de 2014 con motivo del programa de estudios conjuntos de matemática e informática. A pesar de la aparente complejidad, los alumnos y el profesor se acostumbran rápidamente a la tecnología y al cabo de unos días pues, es tan de rutina encender el ordenador, encender la videoconferencia como sacar los apuntes o sacar un libro o sacar un pincho. Bueno, también comentar que en cuanto a los análisis de resultados, pues el sistema funciona, los objetivos se cumplen. A pesar de nuestros miedos iniciales, los fallos técnicos son bastante esporádicos y, en palabras de los propios estudiantes, ellos mismos apenas notan la diferencia con el resto de asignaturas. Incluso los resultados académicos hemos comprobado que son similares a los estudiantes que están físicamente en el aula. Y bueno, también decir que este sistema favorece la comunicación intercentros, intercampus, la posibilidad de crear estudios conjuntos entre distintos centros, distintos campus, la posibilidad de organizar cursos tipo MOOC, etc. Y bueno, por supuesto hay posibles cosas a mejorar como las licencias de software, la realización de exámenes o la realización de reuniones físicas para, digamos, romper un poco la barrera psicológica de la comunicación a través de las tecnologías. Y gracias por la atención. Muchas gracias, José Ignacio. ¿Alguna cuestión concreta? Nosotros teníamos miedo de que hubiera muchas incidencias, entonces de forma conservadora admitimos un número reducido de alumnos. En concreto hay 5 alumnos por curso en Valladolid y 5 alumnos por curso en Segovia. De todas maneras, hemos hecho algunas pruebas y hemos visto que se puede extender perfectamente a grupos de 20 sin que se pierda. Vamos, hemos hecho pruebas, los alumnos estaban satisfechos y la comunicación es. Para grupos más grandes, el problema es sobre todo la televisión. Entonces, probablemente una solución podría ser replicar varias televisiones a lo largo del aula, porque la televisión permite ver con mucha nitidez las imágenes, pero claro, a una cierta distancia. La única limitación, digamos. ¿Otra palabra? 2 preguntas. ¿Qué procedimientos tenéis pensados o podría utilizar para la comunicación estudiante-estudiante? Y la segunda, el material, ¿lo habéis grabado en streaming o lo vais a grabar en streaming? Si lo habéis grabado, ¿qué tipo de explotación en otro entorno tenéis previsto? Hasta ahora no hemos tenido el interés. Bueno, los propios alumnos dicen que no lo ven necesario, pero bueno, sabemos que se puede hacer en streaming, pero no lo hemos probado. Sería cuestión de meterse un poco en los aparatos Sony, son servidores, sería cuestión de. Tienen una IP, entonces sería cuestión de montarlo bien. No hemos sentido la necesidad hasta ahora de montarlo. En cuanto a comunicación alumno-alumno de diferentes campus, en principio ellos mismos han hecho grupos de WhatsApp, se han pasado los teléfonos, pero vamos, el programa de comunicaciones TeamViewer permitiría perfectamente también comunicarse tipo Skype. Simplemente una vez que se descargan
el programa tienen ellos mismos pueden montar una reunión virtual y comunicarle al otro el número de la reunión y se intercambian. O también las veces que ellos han querido hacer una videoconferencia, le hemos dado la llave del aula para hacerla. Muy bien, pues muchas gracias. Creo que es muy sugerente para posibles cursos, asignaturas, centros. Muchas gracias por la presentación.